Bien, buenas tardes chicos. Vamos a continuar entonces con esta clase, la tercera, que correspondería a lo que es vamos ya con propiamente la semiología de la piel. Entonces, vamos a recordar, porque ustedes también lo saben muy bien por la semiología que vieron en los primeros semestres, pero esta es algo como un poco más dirigida, ¿no? De hecho, pues se habla de que debido a que la piel la tenemos a la vista, entonces más fácilmente nosotros podemos justamente ir haciendo una historia clínica direccionada, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. Realmente se dice que si nosotros hacemos una excelente historia clínica, si hacemos las preguntas adecuadas, si observamos bien al paciente y las características de las lesiones, nos vamos a acercar muchísimo al diagnóstico, por lo menos a un digamos, un 60-70%, que créanme que es bastante. Miren, voy a tomar en cuenta, a dedicarme a ver el video, los chicos que entran tarde. Entonces voy a anotar los nombres para fijarme en los nombres que se repiten. Yo entiendo que a veces a algunos se les cae el internet, hay algunos motivos, pero recuerdo también que cuando era presencial era costumbre de algunos estudiantes llegar tarde. Siempre es como una característica que tenemos muy mal a los ecuatorianos. Entonces me voy a fijar si los nombres se repiten. Entonces si los nombres se repiten, ya me doy cuenta que simplemente es la característica, que le gusta entrar tarde a todo. Bueno, entonces vamos a continuar con esta parte. Lo que pasa es que cuando entran así uno tiene que estar admitiéndolo. A uno aquí tenemos a Damari, ya bueno, en el video va a quedar todo registrado. Lo distraen, entonces me cortan lo que estoy tratando de comunicarles. Bueno, entonces, en primer lugar, pues la observación de la piel de un paciente y de sus anexos se considera que es de preferencia hacerla pues en su totalidad. No siempre es posible, hay algunas cosas en las cuales, algunos diagnósticos o algunas patologías en las cuales es suficiente con ver la lesión propiamente, pero en algunas sí es necesario ver la piel en su contexto general. Para observarla, pues se dice, tiene que ser en un cuarto bien iluminado, de preferencia con luz natural, la luz del día. Todos nosotros conocemos, y especialmente las chicas, pues saben muy bien que cuando nosotros compramos un blush, por ejemplo, o un labial en una tienda de departamentos, la iluminación que utilizan le cambia la tonalidad, y a veces cuando nos vamos al pleno sol nos damos cuenta, pero es como que es distinto el color que habíamos visto en la tienda, porque el color, la luz lo cambia, ¿no? Entonces, bueno, ahora existen pues las luces LED también que tienen una imitación de la luz de día, entonces podríamos utilizar ese, porque no siempre vamos a tener opción a ver un paciente con plena luz del día, ¿no? Pero estamos hablando de lo que es ideal. Ya vamos a ver por qué, porque en dermatología interesa mucho aún el color de una lesión. Ya vamos a ver cómo la piel reacciona muy parecido a muchísimos estímulos. Entonces, de repente ustedes se van a quedar ahí, bueno, ¿y esto qué es? Este exantema que tengo aquí adelante, ¿qué es? Entonces, si me acuerdo de que es un color diferente, el de acá es rosado, el otro era un poco más pardo, el otro tenía una tonalidad rojo salmón, ya me orienta, ¿no?, a qué diagnóstico yo tengo que hacer presuntivamente. Por eso es importante hasta el color. Entonces, les repito, observarlo en su totalidad y ya vamos a ir viendo las características a su vez de las lesiones. Entonces, en primer lugar, pues vamos a ver lo que se corresponde precisamente a esa historia previa que tenía la piel del paciente. Posiblemente si nos llega un paciente que dice, no, doctora, esto a mí me va y me viene. La verdad es que es algo que siempre me aparece, periódicamente otra vez me vuelve. Esta erupción me sale cada vez que viene el invierno y hace calor, entonces me sale. Entonces estamos hablando de un proceso ya crónico, es una piel que ya tiene una predisposición. Pero si me dice, en realidad, no, doctora, lo que pasa es que yo estaba muy bien, yo no tenía ningún problema, pero me fui de paseo, me invitaron o fui a visitar a un familiar en no sé qué lugar, entonces luego que regresé me noté esta erupción que tengo, por ejemplo. Entonces ya estamos viendo que partimos de una piel que estaba sana a una piel que en cambio ya la tenía, o si no, que va y viene. Entonces ya también me va a orientar a esta es una patología crónica o es una patología que es aguda, si es reciente. Asimismo, nosotros podemos ver
qué trastornos tiene en relación a lo que estamos viendo. El ejemplo típico, y ya vamos a ir analizando, una enfermedad que es muy frecuente, por ejemplo, la dermatitis atópica, que es una erupción, un exantema pruriginoso. Entonces, a mí me llega, por ejemplo, un niñito que tiene un exantema pruriginoso. Encima la mamá me dice, sí, le va y le viene, es crónico y es recidivante, entonces dice, va y viene. Entonces, yo le pregunto, yo digo en mi mente, yo estoy sospechando que este niño tiene una dermatitis atópica, pero para corroborar mi sospecha, yo le pregunto, y por si acaso, señora, ¿es asmático? Bueno, sí, es asmático, sí, tiene rinitis, sí, tiene una rinitis, ya le han diagnosticado, ya la pediatra lo vio, ya le ha visto que tiene rinitis, que tiene esto. Entonces, miren ustedes los trastornos que nosotros sabemos que guardan relación con esa patología posible. Entonces, con eso yo voy sumando y la computadora de mi cabeza va haciendo un diagnóstico presuntivo o por último hasta confirmatorio de una vez. Por otra parte, aquí viene también otro punto que nosotros tenemos que analizar y se refiere a la historia familiar. Importante, pues el paciente puede ser que me diga, no, no tiene asma. Bueno, sí, muchas veces pues el pacientito debuta con la dermatitis atópica, pero aún no tiene el asma. De hecho, la marcha atópica comienza con la dermatitis y después tiene el asma, por ejemplo, pero nadie comienza con asma y después la dermatitis, siempre es al revés. Se sabe que el ser humano se sensibiliza a través de la piel. Bien, entonces, pero yo voy a preguntarle, si yo sigo con mi sospecha de que ese paciente tiene una dermatitis atópica, entonces yo le voy a preguntar, señora, pero en la familia, usted, su esposo, la abuelita, usted conoce a alguien, un hermanito, es asmático. Bueno, sí, doctora, yo era asmática. Cuando era niña yo sufría de asma, pero ya no tengo, ya me curé. Pues sabemos todos que el asma suele, con el paso del tiempo, pues va evolucionando, ¿no? Entonces, pero ya me está orientando. Asimismo, me está diciendo la parte de que si a lo mejor es la abuelita, o sea, siempre ir buscando si hay otros miembros de la familia con alguna patología relacionada o con la misma enfermedad. O por último, por ejemplo, tengo un paciente que yo sospecho que tiene una escabiosis, una sarna, igual manera. Nunca va a haber un paciente a menos que viva solo, entonces los pacientes suelen tener, pues los otros miembros también están afectados, los otros miembros familiares. Entonces le pregunto, si yo sospecho lo que tiene esta erupción, que tiene esta criatura, yo pienso que es sarna. Esta erupción es típica cuando ya veamos escabiosis. Entonces le pregunto, señora, ¿y usted por si acaso le pica? A usted le pica, a usted es la mamá. Primero hay que asegurarse que es una persona que vive cerca. Recuerden que a veces le suelen enviar con la vecina a la consulta, dependiendo, ¿no? Una tía que no, la señora, la mamá no tenía oportunidad de llevarla, o la abuelita que vive en la casa de al lado, qué sé yo, le lleva al paciente. Entonces, un familiar que viva cerca, por ejemplo, de acuerdo a su sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces me dice, sí, doctora, yo también tengo, me pica aquí, tengo por los senos, tengo en las nalgas. Entonces, estamos hablando que hay una historia familiar positiva en relación a ese diagnóstico que nosotros estamos haciendo presuntivamente, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo es importante indagar la historia familiar, siempre en relación, por supuesto, a la sospecha que ustedes estén teniendo. Los síntomas, ya vamos a ver lo importante que son los síntomas en la piel. La erupción, como les digo, se parecen muchas veces. La piel, como les repito, reacciona muy similar ante muchos estímulos, pero a veces hay síntomas distintos. Entonces, si yo digo que este paciente tiene una dermatitis atópica, la madre me va a decir, o el paciente, si es una persona de mayor edad, que tiene prurito. No puede haber dermatitis atópica sin prurito. Miren ustedes, ese síntoma es cardinal, es muy importante para lo que yo estoy haciendo mi sospecha diagnóstica. Entonces, no hay dermatitis atópica sin prurito. De hecho, el concepto de lo que es dermatitis atópica es una dermatitis pruriginosa, crónica y recidivante. ¿Está viendo? O un exantema pruriginoso, pero siempre tiene que haber prurito. Entonces, si me dicen, no, no le pica, entonces yo ya descarto esa patología. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el síntoma es importante. Entonces, ir pensando en eso. ¿Tiene un herpes zóster?
tiene que tener dolor. Si no hay dolor, es decir, si no hay zóster, no es herpes zóster. De hecho, cuando ya estudiamos herpes zóster, vamos a ver que existe el zóster sin herpes, es decir, sin erupción cutánea, pero siempre tiene que haber dolor. Aunque el dolor puede tener diversos grados, puede ser mínimo, pero siempre tiene que haber dolor, porque nos está traduciendo es una neuralgia justamente, ¿no? Entonces, si no hay dolor, lo descarto también en ese caso el diagnóstico, ¿sí? Si se están dando cuenta la importancia de los síntomas, muy importante. La historia médica previa. Yo tengo un paciente que me viene con un exantema, con una erupción, veo que tiene a la final una mancha violácea, redonda. El paciente dice, doctora, no sé, me veo esta mancha, no sé de qué es. Estoy preocupado porque no entiendo de dónde me ha salido. Y yo para mi mente rápidamente digo, este paciente tiene un exantema fijo medicamentoso, una mancha violácea, redonda y asintomática en general. Pero como yo ya sospecho eso, le voy a preguntar, señor, señora, ¿está tomando algún medicamento por algún problema de salud? Bueno, sí, la verdad es que yo tengo un problema de artritis, a mí me duelen los huesos y por eso yo me tomo un medicamento, digamos un antiinflamatorio, que cuando me duele justamente yo me tomo el antiinflamatorio, digamos que un ibuprofeno, y ese es el culpable de que se produzca la erupción. Entonces, la historia médica previa de ese paciente que se tomó un medicamento por alguna circunstancia va a producir una consecuencia. O también un paciente me llega con una piel muy seca, una cerosis, entonces yo tengo que indagar. Si es que a la final usted, señor, ya le han visto, o señora, le ha visto endocrinología, será por si acaso, sí, la verdad es que yo tengo hipotiroidismo. Entonces yo ya sé que los pacientes con hipotiroidismo tienen cerosis cutánea, la piel está seca, ¿sí? Al final, muchas veces, cuando ya veamos exámenes de laboratorio, muchas veces los dermatólogos es que derivamos justamente a endocrinología, porque primero consultan muchas veces por la cerosis cutánea y es uno el que le va a descubrir que tiene alteración de sus hormonas, de la tiroides, y ya lo deriva a la otra especialidad. Pero miren ustedes por esa historia médica previa. O es diabético, así es que, bueno, sí soy diabético y realmente, ya sé que la diabetes me va a condicionar una serie de trastornos dermatológicos, muchísimos. Realmente los diabéticos son para nosotros un libro abierto en cuanto a patología. La misma psoriasis está en relación, por ejemplo, con los pacientes con diabetes. Entonces, la historia médica previa nos va a orientar a si toma medicación, a si tiene alguna enfermedad que ya sabemos que tiene entre las manifestaciones de ella tal consecuencia a nivel de la piel o por efectos del tratamiento, ¿no? Los mismos pacientes que tienen hiperlipidemias, ¿verdad? Los pacientes que tienen elevado el colesterol, los triglicéridos, los médicos internistas o el médico endocrinólogo les suele mandar hipolipemiantes, ¿no? Y entonces, ¿qué consecuencias tienen los hipolipemiantes? Indiferentemente de que produzca alteraciones internas, como ya está ahora en día muy bien conocido eso, pues te reseca también la piel. Entonces, miren ustedes la importancia de nosotros saber esto. Si está tomando isotretinoína, una persona que toma para el acné, entonces sabemos que los retinoides sistémicos tienen efectos secundarios a nivel cutáneo. Entonces, por este motivo es importante indagar. Este de aquí es muy importante. Bueno, todas las preguntas, como ustedes se están dando cuenta que le vamos haciendo al paciente, tienen mucha importancia. Y pues en este caso va lo mismo en relación al tratamiento farmacológico, ¿no? Ya les acabo de explicar cómo muchas veces consecuencias. Si me llega un paciente con una keilitis, es decir, que están los labios resecos y muy cuarteados, entonces yo ya sé que le voy a preguntar si está tomando, por si acaso, ¿estás tomando algún tratamiento para el acné? Sí, yo tomo, pues ya sabemos que es por causa de la isotretinoína, la oral, la que va a producir justamente ese efecto secundario, o el exantema que les estaba mencionando por culpa de los AINES, por culpa de las sulfas, en fin. Pero eso es importante, si fue previo o es actual. Hay medicamentos como por ejemplo los AINES en tópicos, que a muchas personas le duele a la abuelita, le duele la rodilla, qué sé yo. Entonces se suelen aplicar ahí, digamos que un gel de diclofenaco. Entonces se ponen para que le alivie, pero muchas veces ese gel le va a producir una dermatitis alérgica de contacto. ¿Ven ustedes? Entonces indagar, preguntar antes de qué es lo que ha estado utilizando el paciente. La profesión.
Nos interesa muchísimo, realmente nos interesa, no por saber su vida privada, sino porque nos interesa de acuerdo a que algunas profesiones tienen mayor probabilidad de desarrollar algunos tipos de enfermedades cutáneas. Digamos que las personas o los profesionales que están en relación con el uso de los guantes de látex, nosotros sabemos que pueden desarrollar una dermatitis alérgica de contacto por el látex. Entonces estamos hablando del médico, del odontólogo, de la enfermera, del laboratorista, o también las personas que utilizan guantes de látex como la peluquera, personas en general que utilizan este tipo de guantes, ¿no? Entonces la profesión u oficio nos orienta también a eso. Pues es un ingeniero o es un arquitecto, entonces ¿qué pasa, digamos, en obras? Entonces esa persona que me viene con un exantema a nivel facial, pues lo voy a relacionar con la exposición solar. Entonces simplemente me dice que es arquitecto, entonces usted va a obra. Bueno, no vaya a ser que sea un arquitecto de oficina nada más, ¿no? Pero si es alguna persona que está en obras o es un vigilante, una persona que está en la calle, entonces tiene mayor probabilidad de tener una exposición solar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso es cocinera, tiene las manos siempre húmedas o cocinero, entonces va a desarrollar así mismo dermatitis de contacto, sea al detergente de lavar los platos, o puede ser por los químicos que tienen también los alimentos, por ejemplo, dermatitis de contacto por el ajo, entonces la cocinera pica ajo y pues la desarrolla muchas veces dermatitis a nivel de los dedos. Entonces, miren ustedes cómo ustedes van desarrollando, descartando cualquier posibilidad de acuerdo a lo que se dedica a trabajar la persona. La historia social. También nos interesa muchísimo la historia social en cuanto a que desgraciadamente siempre es así. Existen dermatosis, y ustedes saben muy bien, alguna enfermedad. Jocelyn, tú estás atendiendo, Jocelyn Morante, tú estás, no sé, estás atendiendo la clase o pues Sí, estás ya, doctora, aquí estoy escuchando. pero al mismo tiempo te noto que estás hablando con otra persona que a la final te distrae. Entonces procura que no te distraigas, dedícate a escuchar porque no puedes hacer dos cosas a la vez. Ok, Bien, doctora. bueno, entonces respecto a lo que les decía de la historia social, es muy importante porque lamentablemente es así. Existen patologías de acuerdo a los estratos socioeconómicos, así es. Sabemos que de acuerdo a la situación de la pobreza, vamos a encontrar qué es lo que caracteriza la situación de pobreza, el hacinamiento, ¿verdad? Nosotros conocemos muy bien que una persona que son pues muy de escasos recursos suelen dormir 3, 4, 5 personas o niños en la misma cama, ¿verdad? No es que cada uno tiene su habitación, sino que tienen ni siquiera una cama, sino que en la misma todos están durmiendo ahí mismo. Entonces, la probabilidad de contagio de cualquiera, de alguno de los niños o de una de las personas que pues están en esa, durmiendo juntos o estando muy cerca, comparten toallas, miren ustedes, comparten fomites, como se dice, lo que no debería suceder, pero así es, ¿no? La toalla debe ser individual, ni siquiera las parejas deben compartirla. Mi esposo una, la esposa otra, pero yo he sabido, pues pacientes me dicen, familias que utilizan una sola toalla. Entonces hay ese riesgo de contraer algunas de estas que son de tipo contagiosas, ¿no? Por ejemplo, parasitarias, digamos que la misma escabiosis. Entonces, por ese motivo, nosotros la historia social tenemos que indagar, preguntar. Por supuesto, nosotros también podemos encontrar, no estoy diciendo que, por ejemplo, la escabiosis solamente es estrato socioeconómico bajo, no hay que malinterpretar. Estoy diciendo que hay mayor frecuencia, pero también la podemos encontrar en otros niveles, porque de repente estás en un hotel o pues justamente la persona, a veces la persona que trabaja en tu casa, pues que si vive normalmente en hacinamiento, regresa a trabajar, cuida a la niñera, lo cuida al niño y le transmiten, o sea, no descartar tampoco, sino que estamos hablando de probabilidades, ¿no? Entonces, a veces ustedes saben, no hay acceso a atención médica oportuna y esto pues puede generar en este grupo social mayor pues patología, ¿no? Y a veces hasta un poco más severas. Esta de aquí también, esta indagación sobre el efecto del trastorno sobre el paciente, es muy importante. En realidad, es importante que nosotros tratemos de averiguar si esa enfermedad le está alterando emocionalmente al paciente. Recuerden ustedes que las enfermedades cutáneas son evidentes. Estoy diciendo que la piel está allí, la tenemos delante de todos.
que es fácil para nosotros examinarla, pero también es fácil para que todo el mundo te vea. O sea, siempre yo he tenido pacientes que me suelen decir, doctora, estoy harta de que todo el mundo me esté dando consejos para el acné, la gente que me ve me dice, uy, pero póngase tal cosa, tómese esto. Se les agradece la buena intención, dice, pero la verdad es que no deja de eso de hacerme sentir mal. Y es verdad, ¿no? O alguien con vitiligo, ¿verdad? Las manchas blancas, alguien con psoriasis, o sea, están ahí las lesiones. Por lo tanto, el trastorno le puede afectar realmente, o sea, la enfermedad le puede afectar mucho desde el punto de vista emocional. Les decía yo en las primeras clases cómo la dermatología con la psiquiatría son muy ligadas. Realmente nosotros los dermatólogos nos llevamos muy bien con los psiquiatras y de hecho en algunas congresos y todos, pues se dice que debería permitirse que el dermatólogo pueda prescribirles algún medicamento de estos antidepresivos, algún tipo de estas opciones de tratamiento, porque es un problema. A veces nosotros no logramos mandar a un paciente a psiquiatría porque ustedes saben que desgraciadamente todavía existen esos prejuicios. La gente cree que el psiquiatra es para alguien que está loco y sabemos que nada tiene que ver. Entonces a veces los pacientes no quieren asistir a la interconsulta, la pierden, pero es debido a que tienen ese prejuicio. Sin embargo, la necesitan porque les afecta. Hoy en día en muchas dermatosis, como les decía, se mide lo que se llama el DLQI, el índice de calidad de vida, especialmente en psoriasis, se mide en dermatitis atópica, en rosácea, en vitiligo, se está midiendo en muchas patologías porque qué angustia, o sea, el paciente me pica, doctora, no soporto, un paciente con dermatitis atópica, estamos hablando que es algo crónico, que la tienen pues años, entonces algo que les afecta, porque dice, estoy que me rasco y la gente piensa que tengo sarna, es la palabra, ustedes saben que la sarna siempre les genera un poco como de vergüenza. Digo, no, pero explícales que es una alergia, pero en todo caso les estoy explicando cómo les afecta. Alguien con acné, como les decía, les molesta lo que todo el mundo se fija en ellos. A veces pueden ser personas que tienen pequeñas cantidades de lesiones y les afecta. También depende del grado de trastorno ya, digamos, previo, no solamente a la enfermedad, sino que ya tengan algún trastorno previo de ansiedad y eso hace que tengan una dismorfofobia. Por ejemplo, ven que exageran el cuadro que ellos tienen. Pero en fin, esto es muy importante porque en base a eso nosotros tenemos que ayudar al paciente, nosotros tenemos que direccionarlo y en la manera de ser posible ayudarlos. No olviden esto. En estos momentos, chicos, y a ustedes les va a tocar ser, pues van a tener una gran competencia en los próximos años, una vez que ustedes sean justamente profesionales, y es la inteligencia artificial. Hemos estado escuchando cómo, miren ustedes mismos ahora cómo tenemos que estar ya no presencialmente, sino que viéndonos por una pantalla, pero en todo caso lo que se habla es que la medicina justamente, y entre muchos de los trabajos, será reemplazado, al menos en una alta cantidad, por inteligencia artificial. Ustedes saben que hay robots que operan, pero lo que nunca una inteligencia artificial va a reemplazar a un humano es en esa parte emotiva. Nosotros nunca podemos dejar a un paciente a decir qué tienen y desgraciadamente hay muchos colegas que han caído en eso. Ah, ya, tiene esto en receta y váyase. Nosotros tenemos que realmente al paciente escucharlo. En ocasiones habrá necesidad hasta de darles un abrazo. Cuando les das un diagnóstico duro, pues me ha tocado darles un abrazo por sentirlos, que sientan que están teniendo apoyo, que hay alguien que los está comprendiendo. Por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen psoriasis o pacientes que tienen vitiligo, son uno de los casos que más se angustian, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte no la dejen nunca, chicos. Y esta, por favor, la opinión que el paciente tenga sobre su dermatosis. Esto es muy importante. A veces hay pacientes que se me han quejado y me dicen, doctora, es que yo fui donde ese señor, ese doctor o no sé qué, y la verdad es que no me dejó ni hablar. Simplemente me miró y siguió escribiendo y cuando le estaba yo tratando de explicar lo que tenía, ya no me diga más porque yo ya sé. Efectivamente, por ejemplo, a nivel público, nosotros nos dan poquitos minutos para atender a un paciente y la verdad es que tampoco te puedes extender más porque ya está el siguiente paciente para atenderlo. Pero dentro de lo que cabe, esto es muy importante. Y sabe que es importante no solo porque el paciente te busca la opinión de un humano, y les digo, no la de un robot, sino la de un humano, pero además porque ciertamente ellos tienen un alto porcentaje, tal vez sin saberlo, el origen de su problema. Si nosotros no le dejamos hablar, el paciente dice, bueno, yo la verdad es que si yo le digo,
señor, ¿y usted desde cuándo cree que le comenzó a salir ese granito? El paciente nunca te va a decir pápula, no sé, ese granito que le pica. Bueno, doctora, la verdad es que yo sí noté que fue un día que pues encontramos un gatito que estaba en la calle y yo noté que traímos al gatito, pobrecito. Me ha pasado esa historia, justamente se la estoy repitiendo porque me lo han contado exactamente. Y yo de ahí noté que me empezó a crecer este granito que me pica. Entonces, si es un gatito que estaba en la calle, yo estoy segura que esa placa que tiene ahí se la ocasionó ese gatito, es una tiña. Si yo estoy sospechando que es una tiña corporis, entonces el gatito que lo trajo, justamente un gatito que estaba en la calle, un gatito que no estaba cuidado, ¿verdad? No, no. Ahora pues le transmitió justamente en este caso el hongo. Pero si ven ustedes la importancia de lo que él me explique. Nota también, yo cuando noto que desde que compramos un nuevo champú, un nuevo jabón, qué sé yo empecé a notar que la piel se me ha secado, que me pica, bla, 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 o estoy usando un nuevo jabón de lavar platos, bla, o sea, el paciente tiene una opinión, nota más o menos cuándo le comenzó el cuadro clínico. Por supuesto, uno tiene que direccionarlo y pues no dejarlo que se explayen demasiado, porque si no, pues ellos siguen y siguen, te quieren contar la historia de la abuelita, ¿no? Entonces, pero uno tiene que realmente controlar, pero sí preguntarle, porque nos interesa para poder ayudarlos, pero al mismo tiempo, por lo que les decía, la parte emocional. Miren ustedes cómo me he extendido en esto, porque todo esto es muy importante. Entonces vamos a ver también entonces algunas interrogantes, algunas preguntas que tenemos que hacerle en base al diagnóstico en sí que estamos, o a la lesión que nos está presentando el paciente o el síntoma más o menos en relación a lo que estamos sospechando. Primero pues decimos, y bueno, ¿y cuánto tiempo lleva esa lesión? ¿Desde cuándo la tiene? Me interesa, ¿no? Si el paciente me dice, estas manchas que tengo me salieron recién, tengo ayer o antier, la verdad es que el domingo me fui a la playa o fui a visitar, estuve en una reunión o hicimos una parrillada en la parte trasera de mi casa, en mi patio, y después al día siguiente me noté estas manchas. Entonces, estuviste con limón, hiciste algo. Sí, la verdad es que sí, hicimos limonada y todo. Esa mancha que apareció súbitamente, yo ya sé, no, tranquilo, mire, eso que tiene ahí es una dermatitis de Berlot, que es una dermatitis que es ocasionada pues por la reacción entre el zumo de limón y la radiación ultravioleta. Si hubieras hecho la reunión en la noche, no te iba a afectar. El problema es porque lo hicieron durante el día, no te lavaste bien las manos al haber manipulado el limón y ahora te apareció la mancha. No te preocupes, pero me interesa el tiempo que tiene la lesión. Pero si el paciente me dice, bueno, la verdad es que esta lesión ya la tengo, esta mancha o este granito, lo que como dependiendo de la lesión que tenga, ya me está diciendo que la tiene semanas o la tiene meses, eso me orienta a que ya no es algo agudo, ya estamos hablando de algo subagudo o crónico. De hecho, van ustedes a ver cuando estudiamos las lesiones elementales, por ejemplo, me llega un paciente con ronchas, todos conocemos ronchas, ¿verdad? Alguna vez habrán visto a alguien con urticaria, que están enronchados por camarón, por lo que sea, y le pregunto, ¿cuánto tiempo tienes esa roncha, esa lesión que está ahí? La que tienes ahí encima de la mano, en este caso. Bueno, esta de aquí la verdad es que me salió ayer, pero ya después se me va. Pero ¿cuántas horas dices que la tienes? Yo diría que la tengo unas 15 horas nomás, pero después se me va, seguro, sí, se me va. Pero si el paciente me dice que la roncha que está ahí, bueno, yo la tengo como 2 o 3 días, seguro, esa roncha la tienes 2 o 3 días. Sí, doctora, esa misma. No me refiero a toda la enfermedad, me salen ronchas por diversos lados, pero esas ronchas siguen ahí, me duran la misma, me dura varios días. Entonces yo ya sé que no es una urticaria alérgica, sino que estoy enfrentándome a una urticaria vasculitis. Ya es otro problema, otra enfermedad, si se dan cuenta, por preguntar desde cuándo tiene la lesión. Estas preguntas de aquí que van correlacionadas, cómo comenzó la lesión y obviamente el comportamiento de la misma. Entonces, ustedes saben que en muchas ocasiones no siempre el paciente va inicial, sino que a veces pasan muchos días, semanas, hasta que logró conseguir la consulta. Hay muchos factores, a veces también tienen desidia y no acuden a tiempo. Entonces, ¿cómo le comenzó? Ahora me viene el paciente con una placa, una lesión redonda y con escamas,
pero así no comenzó. El paciente me dice, no, doctora, la verdad yo me acuerdo que me comenzó, era como un granito, era un granito chiquito, era como una bolita chiquita que me picaba, parecía una picada de mosquito y que me picaba y fue creciendo. Sí, entonces se comporta como extendiéndose periféricamente. Sí, me picaba y fue creciendo como ahora la está viendo usted. O sea, yo ya sé, entonces definitivamente las tiñas no nacen como placas como tal, sino que inician como pápulas que se van extendiendo. Son pápulas pruriginosas y se va extendiendo en forma periférica. Entonces, esa característica ya me orienta de qué es, ¿no? Sin hacerle un examen. El aspecto que tenía inicialmente también me interesa mucho. Por ejemplo, en dermatología, lamentablemente, la gente tiene acceso, pues, porque ellos mismos se automedican o van a donde la farmacia a pedirle al vendedor que les dé algo como si fuera un médico, o desgraciadamente a veces muchos médicos mismos, pues le envían un medicamento que le alivia la lesión, lo que tiene es sintomático, pero está alterando el comportamiento real. Por ejemplo, el caso de los corticoides. Ustedes habrán visto o habrán escuchado que hay cremas que tienen mezcla de medicamentos. Tienen mezcla de antibióticos, mezcla de un corticoide, de un antimicótico, Quadrider, Trider, sí deben haber escuchado, ¿no? Entonces, esas cremas son una mezcla de todo, pero tiene un corticoide. Obviamente, el corticoide, ¿qué es? Es un antiinflamatorio. Te va a desinflamar, por lo tanto, si el paciente al que yo lo estoy examinando tiene una tiña, o eso es lo que ha venido teniendo, pero como se aplicó la crema que tenía mezcla de todo, y el médico que no sabe le pone por si acaso, ese digo, cuando mandan ese tipo de cremas mezcladas es porque no sabe qué es lo que tiene y le manda a alguno de ellos le hará efecto, pero lo que no sabe es que le va a alterar el cuadro y va a perjudicarlo al médico que de verdad lo va a examinar y va a intentar hacer un diagnóstico adecuado. Pero afortunadamente, si yo le pregunto y el paciente me dice cómo era, doctora, sí, bueno, sí, era como una roncha que me tenía esas escamas y me picaba, pero yo cuando me puse la Quadrider, por decirles un nombre, ¿no? Entonces realmente sí me bajó, ya no está tan rosado como usted está viendo, me bajó la picazón, ya no tiene tanto esas escamas, pero lo que sí noto es que me ha crecido un poco más. Efectivamente, la tiña se convirtió en una tiña de incógnito o llamada también tiña córtico estropeada, ya la estudiaremos en su momento. Entonces, en este caso, simplemente es que el corticoide sí le bajó la inflamación, por lo tanto bajó el eritema, disminuyó el prurito, sí, inclusive la misma descamación, pero que es al mismo tiempo un inmunosupresor y por ende la lesión más bien se fue extendiendo. Entonces, pero me la alteró. Lo que ustedes, vamos a ver en fotografías o lo que sea, ustedes dicen, esta es una tiña, pero resulta que le llega totalmente diferente. Dicen, no, no es tiña, porque así no era. Yo me acuerdo que no era. Buscan en internet, en el Google, y dicen, no, y ven diferente. Pero no le preguntan si es que así mismo era. A veces inclusive uno tiene que mostrarle una fotografía o el paciente dice, sí, igualito, así era que tenía. ¿Por qué? Porque ya sabemos que se la dañó, cambió totalmente el aspecto, el corticoide. Entonces esto es muy importante, el aspecto que tenía para hacer la orientación. También es importante preguntar si se localiza en alguna otra región, en otra parte del cuerpo. En ocasiones las personas se ven, por ejemplo, a nivel del cuero cabelludo, unas escamas y se ven como rojizo, entonces yo le pregunto, yo me doy cuenta, este paciente tiene una psoriasis, pero le voy a preguntar si tienen alguna otra parte del cuerpo. A veces los pacientes por vergüenza no te quieren mostrar ciertas áreas. La psoriasis vulgar pues afecta, por ejemplo, la región sacra, ¿sí? Entonces se dice, bueno, doctora, la verdad es que yo tengo algo como parecido, así mismo una ronchita rosada y está abajo, por la parte que termina la espalda, te suelen decir, déjeme verle, permítame observarle, entonces es psoriasis. Entonces, lo que mostraban ellos, que iban por la consulta, que era la del cuero cabelludo, pues ya la confirmo con verle la placa que tiene a nivel de la región sacra, ¿no? Entonces es importante, o a veces tienen, bueno, yo creo que me he visto algo muy parecido en las rodillas, ¿puedo demostrar? Sí, a ver, nos muestra de que tiene allí unas plaquitas de psoriasis, aunque sean pequeñas, ya me orienta. Entonces, esto es importante, si lo tiene en alguna otra región, ya me orienta al diagnóstico presuntivo que estoy teniendo.
¿Qué factores le afectan? Esto es importante. Por ejemplo, en el caso mismo de la dermatitis atópica, hay factores que lo exacerban. La típica es que un pacientito con dermatitis atópica siempre le va a afectar el sudor. Siempre se dice el atópico tiene alergia a su propio sudor. Entonces, es invierno, hace calor, o el niño se puso a jugar, la mamá dice, sí, doctorita, cuando yo noto que cuando está jugando y suda, noto que se le aumenta ese sarpullido. Entonces ya sabemos que eso le afecta. También podría ser, por ejemplo, cuando está con mucho estrés, si tiene mucha ansiedad, también afecta. A los pacientes que tienen psoriasis, el estrés, por ejemplo, les exacerba el cuadro de psoriasis. La dermatitis seborreica, entonces también ese es un factor que lo exacerba. Bien, entonces los factores que lo afectan nos contribuyen a corroborar un diagnóstico. La pregunta de dónde es usted no es porque estemos haciendo nosotros discriminación a nadie de que sea de otro país o de otra ciudad, no. Nos interesa porque sabemos que existen patologías que son más propias de determinadas zonas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, zonas como la zona alta de Manabí o la provincia de Santo Domingo Los Áchilas, es más frecuente allí la leishmaniasis o la región oriental, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a encontrar más leishmaniasis. Entonces es más difícil que alguien que es de aquí de Guayaquil tenga eso. Pero no se olviden los viajes. Entonces, pues puede decir, ¿de dónde es usted? De Guayaquil. Pero Guayaquil no es una zona para leishmaniasis, ¿no? Pero le voy a preguntar, ¿pero ha viajado recientemente? Bueno, la verdad es que sí. Fui a visitar a mi abuelita, la abuelita sí es de Manabí, o la abuelita sí vive allá en el este, o se fue por un viaje de paseo, yo que sé, al oriente, y pues pudo haber sido que allá adquirió, se le produjo la picadura por la luxemia, y ahora está teniendo la úlcera que tenemos adelante, pues verdaderamente es en este caso una leishmaniasis. Entonces, esto es importante, ¿no? Por eso es importante preguntar a dónde. Si el paciente me dice, sí, ha viajado, ¿a dónde? Si me dice a Miami, no, pues no, Miami no es una zona que venga para leishmaniasis, ¿no? Entonces, es a dónde, más o menos de acuerdo a lo que ustedes estén sospechando. Entonces, miren ustedes todas estas preguntas que son de importancia de manera general en acercarnos a ese diagnóstico. Y en cuanto a sí, propiamente hay lesiones que son, por ejemplo, hay muy específicas, ciertas características a las que nosotros tenemos que hacer diferencia, como por ejemplo estas aquí, que se parecen las cuatro. El prurito, que nosotros lo conocemos muy bien, esa sensación, y que pues ya les decía, hay patologías que no tienes prurito, entonces no puedes tener dermatitis atópica si no tienes prurito, siempre hay prurito. Entonces, me interesa mucho, en este caso, el síntoma, la picazón, la gente lo define muy bien. También es dolorosa, si sospecho que es el zóster, como les decía, me tiene que decir que hay dolor. El dolor puede tener grados, ¿verdad? Puede ser un dolor leve, sí, la doctorita no es mucho, pero sí, yo siento que me duele. Es dolorosa, bien, pero si me dicen, no, la verdad es que no me duele para nada, seguro no me duele, pues yo lo descarto al zóster, ya no puede ser zóster. El escozor es una mezcla entre estos dos, entre prurito y dolor, ¿no? Se habla que hay como ustedes saben que las fibras nociceptivas del dolor van juntas con la del prurito, entonces hay algunas patologías en las cuales hay esa mezcla justamente, ¿no? De hecho, a veces en los cuadros del herpes zóster, podemos encontrar ambos, ¿no? El paciente a veces dice, siento que me pica y me duele al mismo tiempo, o sea, es una mezcla como, eso se llama escozor, entonces nos interesa esa mezcla. Hay algunas formas, por ejemplo, de las vasculitis urticarianas que también se observa o el paciente, digamos, te manifiesta esa sensación de escozor. Y lo mismo, pues bueno, las sensaciones quemantes. El paciente, pues bueno, mucha gente dice, la mayoría de las personas en general pues han sufrido alguna quemadura de alguna manera, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de la leishmaniasis, si nosotros sospechamos que este paciente fue a algún lugar, ya estamos viendo sospechoso de donde pudo haber sufrido la picadura de la luxemia. Entonces el paciente dice, sí, la verdad yo sí me acuerdo, doctora, que en ese viaje yo sentí que algo me picó como un bicho y yo sentía como que me cayó una gotita de aceite hirviendo. Entonces, eso es justamente la típica lesión esa sensación cuando tienes la picadura por la luxemia, esa sensación quemante, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo muchas veces la persona pues puede describir muy bien, bueno, a veces es diferente cuando tenemos niños, pero si es un adulto, pues ya nos puede explicar, o una persona ya más grandecita.
Ahora vamos a ver cuando ya tenemos adelante a las lesiones, una lesión delante. Digamos que tenemos allí una pápula. Nos interesan algunas características de esa erupción que estamos teniendo adelante. Puede ser una mancha, lo que sea, pero nos vamos a tratar de identificar algunas características. Bueno, ya les decía en primer lugar que la iluminación es muy importante para identificar el color, ¿verdad? Ya decíamos que hay cambios en cuanto a las tonalidades, pero es importante que nosotros le veamos el color, la superficie, nosotros le podemos ver que la superficie es rugosa, nosotros nos damos cuenta, o no, vemos que es lisa. Recuerden que se tiene que palpar, no siempre, pero hay lesiones que nosotros las tenemos que palpar, rascarla, inclusive, bueno, en ocasiones pues con un objeto romo, hacer el rascado, ya veremos en algún momento en psoriasis cómo hay que rascar, hacer el raspado metódico de Brock, que se denomina así, para sacar las escamas, y bien. Entonces, pero hay que palpar, nosotros vamos a ver justamente si es blando, si es semiduro, si es duro, como leñoso, como un hueso, por ejemplo, como la frente, o como la punta de la nariz, entonces ya estamos sintiendo que es pues más blando, ¿no? Y pues muy blando las mejillas, ¿no? Entonces más o menos nosotros vamos sintiendo esa sensación al palpar. Como les decía, si es áspero, si tiene la superficie como una lija, entonces nosotros decimos, sí, esto es verrugoso, me está orientando que algo como tipo de la verruga. Nosotros también, si tenemos un tumor, nosotros estamos viendo ahí una lesión nodular, una lesión tumoral, pues ya saben la típica, ¿no? La tenemos que mover justamente para ver si tiene esa movilidad, ¿no? Entonces nosotros decimos, no, está bien adherido a planos, dependiendo a eso, ¿no? ¿Es dolorosa? Sí, hay tumores que causan dolor a la palpación o lesiones dolorosas, como ya veremos las nudosidades típicas del eritema nodoso. Entonces, palpar en algunos casos. Si es necesario, en algunas ocasiones, pues hay que ponerse guantes, por ejemplo, los pacientes con sífilis tienen el típico chancro duro, ¿no? Entonces, pues si nosotros estamos dudando que a la final tenemos un chancroide o es un chancro, el chancro verdadero, que es el de la sífilis, pues sabemos que es un chancro duro y es indoloro. Entonces nos ponemos guantes, obviamente es sífilis, no lo vamos a tocar directamente y podemos palpar. Entonces sentimos, es duro, es cauchoso y no le duele. Entonces esto es un chancro sifilítico, ¿sí ven? Entonces hay que palpar en ocasiones eso, ¿no? Entonces todo eso yo sé que a veces es medio desagradable, hay algunos, pues, digamos, médicos o estudiantes que dicen no, les da un poco como repulsión ciertas pues dermatosis, pero a la larga pues ya vamos a ver que realmente es completa, no es necesario, lamentablemente no siempre tenemos que ver de lejitos nomás. Ahora bien, si ya nosotros tenemos a la erupción ahí, tenemos pápulas, tenemos unas manchas, lo que sea que tengamos ahí, vesículas, ampollas, nosotros tenemos que ver cómo se disponen ellas en total, en relación entre sí. Por ejemplo, si me describe solamente pápulas, sí, pero ¿y pápulas? ¿Pero cómo estaban esas pápulas? Puede ser que hayan estado dispuestas en una manera irregular, una forma grosera, y tenemos el patrón aleatorio, ¿verdad? Es como que te da la gana, así como sea, están dispersas en la piel. No siguen ninguna característica especial. Pero algunas lesiones, en cambio, que ya por la manera en que se agrupan, entonces nos va a orientar a determinados diagnósticos. Entonces decimos el patrón herpetiforme, pero mire, estos se llaman patrones porque son característicos de algunas enfermedades o hay otras enfermedades que la imitan. Entonces, no necesariamente significa que es la enfermedad. Por ejemplo, si yo les estoy diciendo herpetiforme, probablemente ustedes están imaginándose que se trata de herpes, ¿verdad? El herpes que todos han escuchado. Pero yo no me estoy refiriendo necesariamente a eso. Claro, el herpetiforme significa cómo se presenta el herpes típicamente. Son vesículas, ya vamos a ver unas bombitas de agua, que se agrupan sobre un fondo eritematoso. Eso es herpes, el herpes simple, ¿sí? Pero hay enfermedades que la imitan. De hecho, hay una enfermedad que es autoinmune, no tiene nada que ver con el virus del herpes, y se llama precisamente dermatitis herpetiforme. Entonces, no tiene nada que ver con virus, de hecho es una alergia al gluten, una intolerancia severa, pero la imita y por eso se llama dermatitis herpetiforme. Pero es importante cuando nosotros hagamos esto, describamos o le digamos al paciente, porque los pacientes relacionan, por ejemplo, el caso del herpes, lo relacionan como algo de transmisión sexual.
que es una de las formas, pero no siempre. Entonces decirle, no tiene nada que ver con el virus, esto no tiene nada que ver, porque dice, ¿cómo? ¿Y cómo lo adquirió? Recuerden que a veces se puede producir realmente problemas, ¿no? Si uno no aclara bien, por favor, es muy importante eso. Lo que estoy diciendo es que imita en este caso al herpes, porque así es la característica del herpes simple, ¿bien? El que es viral. Luego tenemos el patrón zosteriforme, ya vamos a ir viendo imágenes justamente. El zóster, que es lo que les acabo de decir, algunos de ustedes habrán visto pacientes con herpes zóster, que es las típicas lesiones con vesículas, costras o pápulas también, que siguen la disposición de un dermatoma, de una metámera, ¿no? A nivel generalmente, pues en un lado solamente del cuerpo, o sea, unilateral, a veces son bilaterales. Pero ¿qué es lo que sucede? Sí, ese es el patrón típico del herpes zóster, ¿bien? Pero hay algunas patologías como hay unos nevus, justamente unos nevus verrugosos, que adquieren o imitan ese patrón zosteriforme, o sea, también siguen el trayecto de una metámera, pero no tienen nada que ver con el zóster, no tienen nada que ver con el virus la varicela, ¿sí? Entonces, esto es importante, estamos hablando solamente de patrones, de disposición, no se disponen las pápulas o la mácula, lo que quiera usted, las lesiones elementales, cómo se disponen entre sí. Algunas van a adoptar un aspecto lineal, o sea, como líneas, y vamos a ver diversos tipos, otras como en anillos, otras como múltiples círculos que se han intentado unir, el girado, que es simplemente un círculo y dentro hay otro círculo, bien casi cercano al anterior. Las formas concéntricas, o que se denominan patrón en diana o tiro al blanco, ¿verdad? Todos conocemos lo que es el tiro al blanco, entonces imitan este tipo de lesiones, un punto central y una lesión grande alrededor. Y zonal, que en muchos autores ustedes lo encontrarán zonal, que representa en realidad el mismo zosteriforme. Pero así como se disponen las lesiones entre sí, también tenemos que ver cómo están distribuidas a nivel de la piel. Ahí es otro patrón de distribución. Entonces, ya sabemos que tiene, digamos que, un patrón zosteriforme. Entonces yo digo, se parece al herpes zóster, porque sigue un patrón, una metámera, entonces es un patrón zosteriforme. Pero además está localizado, es decir, que solamente en determinada área de la piel. Entonces lo tiene localizado, digamos que en la región frontal, hemilateral, o lo tiene localizado justamente en el hemitronco derecho, entonces está diciendo localizado. Entonces digo, no, realmente esto me orienta más a que se trata de un herpes zóster, o sea, la localización. Puede ser regional, en este caso pues ya abarca algunas partes de la superficie, por ejemplo, puede ser a nivel de extremidades inferiores, lo encontramos a nivel de extremidades inferiores, entonces estamos hablando, digamos, de una dermatitis purpúrica pigmentada, está solamente localizada en extremidades inferiores, entonces ya es regional, está abarcando pues algunas zonas, pero de determinada región del cuerpo. Generalizado se dice pues cuando afecta prácticamente a la totalidad de la piel o en algunas ocasiones pues respeta ciertas áreas pequeñas, digamos que palmas, plantas, pero ya pues más del 90% ya podemos decir generalizado. Algunos puede ser un patrón universal, o sea, general total, no, sin respetar ya prácticamente ninguna parte de la piel y pues en ese caso son propios por ejemplo de las eritrodermias que nosotros observamos en los pacientes con psoriasis, ciertos niños con síntomas severos de dermatitis atópica o en eritrodermias por dermatitis seborreica, bueno, o por algunos exantemas por medicamentos, entonces eso ya sería generalizado, ¿no? Universal inclusive. Puede ser, como les decía, de un solo lado, puede ser de ambos lados, nos orienta a determinados diagnósticos. Si me llega un paciente con unas placas eritematosas, descamativas, pero es bilateral, yo ya sé que es psoriasis, ¿verdad? Porque la psoriasis sí es bilateral y además es simétrica. Entonces nosotros vemos en ambas rodillas, vemos que tienen ambas piernas, tienen ambos codos, sí, bilateral y simétrica. Entonces, todas estas características me orientan. Rara vez sabemos que siempre hay individuos, ¿no? Pero rara vez nosotros podríamos toparnos con una persona que tenga una sola placa. Qué raro que solamente la tenga en un solo lado. Entonces tengo que hacer otras, poner en mis criterios diagnósticos otros más. Entonces, porque ya se me sale de ese patrón que yo conozco de cómo es la psoriasis, ¿no? Entonces, por eso es importante describir todo esto. O cuando ustedes envían una historia clínica a otro médico, ¿no? Cuando están haciendo ustedes
su medicatura rural o su internado. También interesa mucho, por ejemplo, en este caso, si está en áreas expuestas o en áreas cubiertas, también me orienta mucho. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la leishmaniasis que dimos hace un rato, no vas a encontrar leishmaniasis, por ejemplo, en área pública o en área genital o en área de glúteos, porque generalmente, pues la persona, esas son áreas que están cubiertas, a menos que sea que una persona pues practique nudismo o qué sé yo. Pero son áreas en las que están cubiertas, por lo tanto hay diagnósticos que no van a ser posibles. Bien, pero otras que sí, por ejemplo, están en áreas expuestas, toda la piel que está cubierta con ropa no tiene nada, pero tiene esa erupción, por ejemplo, a nivel facial, la tiene en la B del escote, la tiene en las manos. Entonces yo ya sé que es un área que está expuesta, pues puede ser a factores externos, pueden ser parásitos, pueden ser químicos, o por ejemplo a la radiación ultravioleta. Entonces, hay pacientes que toman una medicación y con la medicación luego salen a exposición solar, esa área va a sufrir un área de eritema y el resto de la piel que está cubierta no se le produjo, porque es solamente la interacción con la radiación ultravioleta, ¿sí? Entonces, en áreas expuestas, nosotros también decimos en muchos casos fotoexpuestas, ¿no? Porque son más que nada áreas en las que, por ejemplo, reciban exposición solar, pero podrían ser expuestas a nivel, digamos que de los tobillos, que no son áreas donde normalmente uno se expone mucho al sol, ¿no? Bueno, también áreas sometidas a traumatismo, ¿no? Áreas de codos, rodillas, son áreas que se someten más a traumatismo y, por ejemplo, ahí vamos a encontrar el fenómeno de Koebner, que es típico de la psoriasis, ¿no? Ya veremos lo que es el fenómeno de Koebner, ¿no? La replicación de una dermatosis sobre un sitio de trauma. Áreas de intertrigo, o sea, en áreas de pliegues, es importante. Digamos que en el caso de la dermatitis atópica en un niño que es, o sea, tiene diversas etapas, ¿no? Pero digamos que en etapa escolar, la dermatitis atópica generalmente afecta es a los pliegues, entonces el cuello, axilas, fosas antecubitales, fosas popliteas. Entonces, ese exantema, ese pequeño sarpullido que está en esa área, me orienta a esa enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya solamente por la localización o lo que me esté describiendo el paciente. Miren, yo a veces contesto unas cartas a un periódico que se llama El Universo, suelo escribir ahí. Bueno, ustedes lo conocen porque El Universo es un diario muy popular, muy conocido, ¿no? Entonces, los pacientes suelen enviar cartas y dicen, tengo tal cosa, tengo una erupción, que ya tengo tantos años, ¿verdad? Entonces, bueno, el periódico me envía para que yo les conteste esas cartas, ¿no? Pero depende cuando esa persona que me envió la carta me describe más, me dice, la tengo en tal lugar, todo eso, me ayuda y yo le digo, bueno, si de acuerdo a los criterios que usted me está diciendo, bla, 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 yo pienso que usted tiene esto de acá, así eso, bueno, entonces, pero cuando a veces me mandan una carta muy escueta y me dicen nomás, me pica, no me dice mayor, no me dice la edad, no me dice nada, entonces difícilmente le puedo ayudar, ¿sí? Entonces es importante toda esta descripción a la hora de que yo pueda ayudar en un diagnóstico, o lo cuando ustedes envíen una interconsulta, por ejemplo, ayudan de esa manera al médico. El patrón folicular significa que las lesiones solamente las vamos a encontrar a nivel de pelos, de ahí en pelo. Entonces decimos, bueno, a nivel de pelo, entonces hablamos que una foliculitis, por ejemplo, o una queratosis folicular, ¿no? Esas, no sé si ustedes han visto, tal vez ustedes mismos tengan como cueritos de gallina que se les suele hacer en los brazos, algo como rasposo, ¿no? Entonces es un patrón folicular, se llama de hecho queratosis folicular adquirida, ¿no? Entonces, en todo eso, miren, si me describen que son pápulas que tienen patrón folicular, entonces me dice eso y la tiene en los brazos, digo, ya tú tienes una queratosis folicular adquirida, ¿sí? Entonces me interesa eso. Y también en muchas ocasiones hay el patrón aleatorio, lo mismo que en el caso de la de disposición, es decir, no tienen un comportamiento específico, ¿no? O sea, presentan en cualquier área. Ahora bien, cuando nosotros ya estamos haciendo la exploración propiamente del paciente, fíjense ustedes que todo esto, las preguntas y todo lo que estamos haciendo, es al mismo tiempo que lo estamos examinando, porque les decía, esa es la ventaja que tiene la piel, la tenemos a la vista. Entonces nos ayuda y nos ahorra tiempo porque nos va donde lo estamos examinando y en base a eso vamos orientando las preguntas y nos vamos orientando a todos estos patrones, a esta disposición. Todo es rápido. Muy bien, ahora vamos a ver justamente pues en lo que se refiere a la exploración, vamos a ver, como les decía,
La topografía significa terreno, topos terreno, ¿verdad? A dónde está localizado, lo mismo que ya les estaba explicando anteriormente. Interesa muchísimo eso, ¿no? Decimos si la tiene a nivel cefálico, si la tiene hasta para pronóstico. Nos orienta también si la tiene a nivel solamente de áreas acrales, si la tiene nomás a nivel de los pies, o sea, el terreno donde se localiza, en mucosas, en semimucosas, en pliegues, como decía, todo eso nos interesa la topografía. Ahora bien, nos interesa la morfología, es decir, el aspecto que tiene esa lesión. Entonces ahí entra toda la descripción que les estaba hablando hace un rato, ¿no? Todo, la superficie, el color. Si tienes una úlcera, tienes que describirle los bordes de esa úlcera. Con ver los bordes yo me oriento a otro tipo de diagnóstico. Entre una lesión de úlcera, por ejemplo, con la de una úlcera de leishmaniasis, por ejemplo, y hay unas úlceras que son de tipo inmunológico, por ejemplo, que se llama unos granulomas específicos, van a producir los bordes, por ejemplo, de la leishmaniasis, son bordes, pero bien como un volcán. Ustedes han visto cómo es un volcán verdaderamente y tiene el cráter encima, entonces dice úlceras crateriformes, uno dice, ¿no? Es así como muy bien definido, ¿no? Hay otras que son como bordes, como que son en picadas justamente, ¿no? Entonces, todo esto, el color del borde de la úlcera, si el borde es sobrelevado, todo eso ya lo iremos viendo cómo nos interesa para diferenciar en cuanto a la morfología y sospechar de una dermatosis. La evolución, que ya les explicaba hace un rato, que es muy importante en cuanto a la posibilidad de un diagnóstico, y la palpación, que también ya se las expliqué. Veamos aquí entonces con estos los esquemas en cómo serían los patrones esos que les decía de disposición, ¿no? Miren ustedes, cuando es lineal, entonces sigue como líneas, ¿no? Realmente algunas veces estos patrones lineales pueden ser de estos tres tipos, ¿no? Es confluente, o sea, sigue una sola línea. En este caso es característico de la dermatitis de Berlot, por ejemplo, una fitofotodermatitis, en la cual tú ves como una sola mancha lineal. Entonces, sí, esto, y me apareció de repente, le digo, no, tranquilo, es la fitofotodermatitis o dermatitis de Berlot. Pues en ocasiones, aunque tienen un aspecto como una línea, si ven ustedes que siguen una línea, pero igual están separadas, si ven, hay áreas de piel que están indemnes, entonces en este caso un ejemplo típico de estas son las verrugas planas. Ya vamos a ver en lo que hacen el fenómeno de Pseudo-Kuetner. También el caso del herpes zóster, en realidad es lineal, pero con esa característica específica que tiene, la que les estaba diciendo, que sigue un dermatoma, ¿verdad? Eso es lo importante, eso me orienta a que es zóster, pero sigue ese patrón de disposición lineal, zosteriforme. Algunas tienen un patrón como se les denomina arciforme cuando adoptan aspecto como de arco. Miren ustedes, propiamente esta como arco es típica de las piñas. Muchas veces nosotros, pues todos conocemos lo que es un arco, ¿verdad? Que es como un círculo incompleto. Entonces, en este caso, miren ustedes, es así como un círculo incompleto y esto es característico de las piñas, aunque también algunas pacientes con psoriasis pueden adquirir este aspecto. El patrón anular, que ya lo vamos a ver con algunas fotografías realmente de fotos clínicas, pues no, este es un patrón anular que para algunos, cuando es solamente descamativo, es girado, ¿no? Lo que yo les decía, un borde y otro en medio. Pero cuando es como puras pápulas, que ya la vamos a ver como puras bolitas que están conformando como una especie de anillo, pues eso se le llama anular, es típico de una enfermedad que se llama granuloma anular, una enfermedad de tipo inmunológica relacionada con la diabetes, por ejemplo. Por eso les decía que hay muchas enfermedades endocrinas en que se manifiestan en la piel, a veces años antes de que el paciente tenga ya la diabetes. Acá tenemos policíclicas, es decir, que yo les explicaba varios círculos, círculos a la vez, ¿no? Entonces, como es típico también de las tiñas, aunque también de las psoriasis, por ejemplo. El patrón serpiginoso, ¿verdad? No olvidaremos nunca nosotros a las larvas migran. Todos hemos visto algún paciente, ustedes lo recuerdan por parasitología, que les deben haber enseñado, justamente este aspecto serpiginoso, ondulante, ¿no? Como una serpiente, ¿no? Entonces, típico de esa patología. En cuanto al patrón circular, es decir, que es propiamente de anillo, en este caso tenemos que es redondo y vamos a ver que puede ser pequeño y eso se llama en gotas, típico de la psoriasis gutata, psoriasis en gota también, o unas que son pues de mayor tamaño, que es el patrón numular. Este es típico de un eczema que se llama numular. Numus, o sea, numular viene del griego numus, que significa moneda, no es como que si fuera una moneda. Ya vamos a ver alguna fotito.
Y en cuanto a lo que estén agrupadas, les explicaba que es el patrón herpetiforme, que ese es el típico del herpes simple, entonces son, por ejemplo, vesículas, pero que están uniditas, ¿sí? O el patrón que se denomina apminado, y en este caso es típicas lesiones de menor tamaño y otras de mayor tamaño a la vez. Un ejemplo típico es el llamado nevos sobre nevos. Es un lunar sobre otro lunar. Entonces vemos pequeñas lesiones y otras de mayor tamaño. Ese es característico de esa patología. Las verrugas también pueden adoptar este aspecto. Miren ustedes, el patrón corimbiforme. Y en este caso vemos una lesión central y como satélite se ponen otras alrededor. Entonces eso también, en realidad se repite esto como el fenómeno de pseudo-Koebner, como el que está acá que les mostré. Y pues finalmente el patrón moniliforme, que en este caso es típico de la candidiasis, porque es como en collaretes y sobre todo especialmente afecta a las zonas de pliegue, por ejemplo el cuello, zona inguinal, pues interglútea, entonces tiene como un aspecto de collarete. Miren chicos, ahí tenemos, por ejemplo, aprovechando un patrón en línea, pero al mismo tiempo esto constituye el llamado fenómeno de Koebner. ¿Qué es ese fenómeno de Koebner? No es más que la replicación de una dermatosis sobre un sitio de trauma. Miren ustedes, muy importante. Entonces, esto, por ejemplo, es típico de algunas patologías internas, digamos como la psoriasis. ¿Qué sucede? Suponiendo que tiene psoriasis el paciente, pero por algún motivo necesitaron operarlo, le hicieron una cirugía de emergencia o programada, lo que sea, digamos que una apendicectomía. Entonces, esta vendría a ser la herida donde le hicieron pues la cirugía. Pongo la mascarilla. Chacho. ¡Qué barbaridad! Bueno, en todo caso, miren ustedes, esta es la herida justamente donde, y ahí se replica la lesión. Entonces eso se llama fenómeno de Koebner. Entonces el paciente con psoriasis, aquí no tenía psoriasis, pero le hicieron la cirugía y sobre esa cicatriz que tiene se replicó la lesión. Bien, ese es el verdadero Koebner, pero existe el pseudo Koebner, que es el que yo les estaba enseñando hace un rato con lo de las verrugas. Por ejemplo, en este caso, miren ustedes, aquí tenemos las verrugas, si ven, es porque en realidad no adopta, no es un verdadero Koebner, porque la verruga es externa. El virus del papiloma, pues ustedes saben, es externo, no es interno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por un traumatismo, suponiendo que tienes verruga y te lastimaste, te arañaste, te rascaste, por autoinoculación se van a replicar lesiones, simplemente tú mismo las sembraste, ¿sí? Entonces, por eso sería este patrón corimbiforme y este patrón de acá, lineal, pero en el caso de las verrugas, no es el verdadero Koebner. Ya vamos a ver por ahí unas imágenes. En líneas también sería este de aquí, que también es el llamado líquen estriado, una enfermedad de tipo inmunológica, en la cual pues vemos la presencia de muchas placas eritematosas, pero que siguen este patrón en línea, ¿no? Por ejemplo, comienza desde el codo, desde el brazo, termina en el dedito, ¿ya? Y pues cuando involuciona, miren ustedes el caso de este paciente, puede ser también en el caso de una extremidad inferior, al involucionar desaparece el eritema, pero quedan justamente estas áreas hipocrómicas. Pero ustedes, lo importante que me interesa aquí es si ven cómo es una línea, entonces se extiende, digamos que hasta el talón. Entonces es muy importante estos patrones lineales. Yo veo eso, me llega con, solamente ya viendo que tiene ese patrón y va tranquilo, es un líquen estriado. Sí, eso es importante. No tengo que hacerle biopsia. También existen otros patrones, como por ejemplo que siguen lineales mismo, pero que siguen unas líneas que son embrionarias. Ya no son evidentes cuando nosotros nacemos, solamente están durante la etapa de la gestación. Bien, en el momento que ya el niño pues nace, ya no tiene este problema, y estas serían las líneas de Blaschko. Miren ustedes, estas líneas, miren cómo tienen ese aspecto a nivel del cuero cabelludo, en la región posterior, diferentes, ¿no? A nivel de la parte anterior del tronco y en la región posterior son diferentes y lineales. Pues bien, esto nosotros no lo vemos, ninguno de ustedes lo tiene. Pero hay personas que tienen trastornos que son de tipo neurológicos, en realidad no es un problema dermatológico, sino que esto es un trastorno de tipo neurológico que tienen las llamadas Blaschkitis. Y miren ustedes cómo permanecen las líneas de Blaschko, o sea, se observan estas lesiones que deberían haber involucionado. Siempre siguen este patrón. Acá tenemos este hombre con este abdomen pues, bastante prominente y miren ustedes cómo mantiene sus líneas de Blaschko que ya no debería haber tenido, ¿no? Realmente es una patología que la manejan los neurólogos porque, repito, es algo interno. Miren, igual esto, un patrón lineal, igual es una Blaschkitis. Recuerdan que les puse acá la imagen, si ven cómo es
justamente líneas longitudinales. Miren ustedes, aquí tenemos esas bronquitis. Bueno, en todo caso, miren acá, en cuanto a esto todos ustedes conocen muy bien que es el herpes simple, ¿no? Tenemos vesículas, si ven ustedes las vesículas que están agrupadas, lo que yo les estaba explicando hace un rato, y que están sobre un fondo eritematoso. Acá la vemos a mayor aumento, miren ustedes el fondo que es rosadito, eritematoso, y las vesículas que están agrupadas. Se dice arracimadas también, en algunos textos ustedes pueden encontrar como racimos, ¿verdad? Las uvas son racimos, entonces son esa serie de bolitas que están unidas, ¿no? Pues bien, entonces este por supuesto es un herpes simple, pero ahí esta de acá es la que yo les estaba mencionando, la dermatitis herpetiforme. Miren ustedes, así mismo vemos vesículas, vemos el fondo eritematoso, están agrupadas, pero no tienen nada que ver con herpes, no tiene nada que ver con virus. Les explicaba que tiene que ver con el gluten, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros lo reconozcamos, no estamos hablando solamente de patrones. Tenemos aquí, miren, la misma dermatitis herpetiforme, si ven ustedes cómo se agrupan, entonces el que no sabe dice, uy, eso es herpes, porque todo lo que ven como vesículas enseguida le diagnostican que es herpes. Entonces, no, por favor. Acá tenemos, en cambio, chicos, miren al herpes zóster, lo que ya hemos venido hablando, justamente el patrón zosteriforme, lo que yo les decía, inician como las máculas, pápulas, luego se hacen vesículas y luego tenemos costras, pero lo que nos interesa es el patrón, ¿no? En primer lugar, que no pasa la línea media, la mayoría de las veces, ya cuando estudiamos herpes zóster vamos a ver que existe el zóster bilateral, pero en general es unilateral, o sea, de un solo lado, y miren cómo sigue el trayecto del dermatoma. Puede ser a este nivel, puede ser en una pierna, puede ser que tenga a nivel facial, a nivel justamente frontal, entonces, pero sí, este patrón zosteriforme, ¿no? Acá tenemos lo que les estaba explicando, justamente el granuloma anular, ¿se acuerdan que les estaba explicando? Parece como un anillo, ¿no? Por eso el término anular. Aquí la piel está muy sana, acá igualito, pero lo que vemos en estas lesiones como pequeñas, son pápulas que se han agrupado formando este anillo. ¿Sí ven ustedes aquí? Entonces, granuloma anular. Esto es de personas que ya tienen diabetes o que van a desarrollar diabetes. Tenemos aquí justamente el patrón que les explicaba policíclico, ¿no? Si ven ustedes como que son algunos circulitos que se están uniendo aquí, ¿no? Entonces típico de las tiñas, pero también lo podemos ver como les explicaba, inclusive en las mismas psoriasis, pero la tiña es muy típico. Aquí tenemos el patrón arciforme, lo que les estaba explicando hace un rato, como arcos, ¿verdad? Un arco les explicaba un círculo incompleto, no alcanza a cerrarse, ¿no? Entonces, este patrón arciforme es típico también de las tiñas, aunque les repito, también lo podemos ver en ciertas variantes de psoriasis. Y acá tenemos lo que yo les decía, el patrón numular, si ven redondito como si fuera una moneda, es típico del eczema numular, que es una manifestación pues de la dermatitis atópica, ¿no? Acá vemos un paciente con eczema numular, si ven ustedes como esta placa redondeada, eritematosa, bueno, pruriginosa, acá es típico de la atopía, pero en todo caso esto es lo que nos orienta por esa imagen redonda. Chicos, ustedes se van a dar cuenta que siempre en dermatología nosotros le encontramos parecido, les explicaba, a otras cosas. Decíamos, una moneda, probablemente ustedes estarán preguntándose, pero yo no veo ninguna moneda ahí. Bueno, pero es que eso es lo que realmente es una forma memotécnica que tenemos los dermatólogos para poder memorizar miles y miles de diagnósticos. Probablemente es una de las especialidades con más diagnósticos que tiene justamente porque realmente la piel, como les decía, reacciona ante muchísimos estímulos, tanto externos como internos. Entonces, son pequeñas diferencias las que nosotros tenemos que encontrar. Bien, ahora sí, con esto que ya hemos estudiado, cómo están dispuestas, las características que tenemos que buscar de una manera general, vamos a ver entonces lo que son las lesiones elementales, ¿no? Es decir, las lesiones básicas de lo que vamos a estudiar en cada paciente, lo que es motivo de la consulta. Y la tenemos que dividir en dos tipos, las lesiones elementales primarias y lesiones elementales secundarias. Cuando nos referimos a primarias, obviamente está diciendo algo que aparece por primera vez sobre una piel que estaba sana, no tenía antes, entonces es primaria. Y las secundarias, su nombre lo está diciendo, aparecen como consecuencia de las primeras, ¿sí? O sea, de las primarias. Y también entre estas hay un subgrupo que son las llamadas lesiones especiales, que ya las vamos a ir viendo entre ellas. Así que no entrarían propiamente dentro de las características de la una ni de la otra, y por eso se les adopta ese nombre de lesiones especiales. Ya vamos a ver.
Entonces, dentro de las lesiones elementales primarias, la que vamos a estudiar en inicio es la mácula o mancha, que así también se la conoce, ¿no? ¿Qué es la mácula o mancha? El cambio de coloración de la piel. Obviamente localizado, ¿sí? Nada más que localizado. El tamaño pues varía, puede ser muy pequeño, puede ser muy amplio, pero es un cambio en la coloración de la piel. Ojo, la mancha o mácula no la podemos palpar. Si tú cierras los ojos y le pones la mano encima de la lesión que te están mostrando, no la puedes palpar, no hace relieves. Está hablándome, otra vez repito, solo el cambio de la coloración de la piel. Muy bien, entonces nosotros estas máculas o manchas las vamos a dividir a su vez en 3 tipos. Miren ustedes lo que podría ser origen de una mancha. Tenemos las que son por pigmento, entonces se llaman manchas pigmentarias, y dentro de este grupo tenemos a las hipercrómicas o hiperpigmentadas. En este caso hay un exceso de pigmento. Son las típicas manchas café, por ejemplo, del melasma, el lentigo solar. Ustedes han visto que pues, hay muchas mujeres o hombres también que tienen unas manchas café en la cara, entonces eso es melasma, las manchas del embarazo. Bueno, eso es una hipercrómica. También en ocasiones hay una disminución del pigmento, sin llegar a haber pérdida de él, sino disminución. Entonces, en este caso serían las hipocrómicas o hipopigmentadas. Entonces, generalmente en este caso tenemos las hipocromías residuales. A veces, no sé si se han dado cuenta, después que ha habido una inflamación, algún trauma, pues queda la piel como un poco más clarita en esa zona, sin llegar a ser blanca totalmente. Entonces, ahí estamos hablando de una hipocromía. Generalmente, entre más profunda es la injuria, hacen estas reacciones hipocrómicas. Pues luego tenemos a las acrómicas, esas manchas en las cuales hay pérdida total o ausencia del pigmento. Es una mancha blanca, leucodérmicas también se denomina, porque el leuco, ustedes saben, viene a sí mismo el griego leche, entonces realmente se parece como una mancha muy blanca, como la leche. Entonces, típica cual, el vitiligo, ustedes han visto muchos de los pacientes con vitiligo, entonces esto es. Hay manchas amarillas, estamos hablando de manchas, es algo localizado, cuidado, no confundir con ictericia, ¿no? Entonces, las manchas amarillas, en las cuales nosotros vemos unas manchas solamente de color amarillento, localizadas, típicas de las macroglobulinemias, como la de Waldenström. Luego tenemos un segundo grupo que son las manchas de tipo vasculares, es decir, aquellas que tienen que ver con el color de la sangre, o sea, con vasos sanguíneos. En este caso, las vamos a subdividir en 3 tipos. Las que son por congestión, por extravasación y por neoformación. Las que son por congestión, a su vez las dividimos en 2 tipos, las que son por congestión activa y las que son por congestión pasiva. Las que son por congestión activa constituyen los llamados exantemas, y esto los caracteriza porque son calientes y pues justamente típico, por eso es activo. Y todo exantema tiene que ser de tipo vascular, pues es caliente. Dentro de ellos tenemos 3 tipos especiales. Los exantemas morbiliformes, que se lo denomina así porque pues corresponde al típico del sarampión. Entonces, con esa coloración específica del sarampión. Tenemos el exantema que sería por rocioliforme, en el cual pues la coloración es más rosada, este tiene un tono más naranja, y el rocioliforme pues rosado como la roceola. Entonces, y tenemos finalmente el escarlatiniforme, como en rojo el rojo escarlata, justamente típico de la escarlatina. Entonces, ahora, cuando nosotros vemos esto, no estoy diciendo que siempre sea por sarampión, no siempre va a ser rociola ni escarlatina, sino que pueden parecerse. Hay muchísimos exantemas virales que adoptan justamente algunas de estas tonalidades o tipos de exantemas, ¿no? Estos son, por ejemplo, como puntitos, estos son como unas manchas de mayor tamaño. Más que nada la coloración. Y por supuesto, las que son por congestión pasiva, en este caso son fríos. El que es por los exantemas, recuerdan, les dije, son calientes. Acá las que son por congestión pasiva son fríos y obviamente son las cianosis. Bien, ahora por extravasación, su nombre lo está diciendo, ¿verdad? Hay una salida del contenido hemático, ¿no? Del vaso. Entonces va a ocasionar las llamadas púrpuras. Eso lo conocen ustedes muy bien. Entonces, las púrpuras, ya sabemos muy bien, que se dividen justamente en como puntitos, que son las petequiales, ¿verdad? Son las puntiformes y son las petequias. Luego tenemos las de mayor tamaño, que son las equimosis o también cardenales, se denominan así, ¿no? Son las de mayor tamaño. Y por último también tenemos unas que son lineales, o sea, como líneas, y esas se denominan vídices, ¿no?
Bueno, y cuando tenemos las que son por nuevos vasos, es decir, las manchas vasculares por neoformación, y en este caso tenemos a los angiomas planos. En este caso solo los angiomas planos, y vamos a ver fotos, ¿no? Solamente es mancha, no confundir con los hemangiomas, que esas son lesiones de tipo nodulares o tumorales. Bien, y también tenemos a las artificiales, es decir, en este caso el pigmento es desde afuera, es externo. Puede ser por medicamentos, algunas veces, por ejemplo, la misma minoxidilina, un antibiótico que se lo utiliza muchísimo, de hecho los dermatólogos lo utilizamos mucho, pues en este caso puede provocar manchas a nivel de mucosas o de la misma piel. También tenemos los tatuajes, todo el mundo, no sé si algunos de ustedes tengan tatuajes, algunos se ponen ahí una florcita, bueno, una serie de cosas que se ponen, nombres y cosas así. Entonces, ese es un pigmento externo. Inclusive hay casos de tatuajes artificiales, obviamente accidentales, ¿no? Como personas que han recibido algunas esquirlas de pólvora. Entonces, se suele ver como manchas nada más a nivel cutáneo. Veamos entonces fotos aquí, por favor, chicos, con buena predisposición. Si ven aquí la mancha amarilla, ¿sí? Entonces, eso es una mancha o mácula amarilla, lo que les decía, típica de las macroglobulinemias. No es generalizada, es solamente esa coloración. En otras ocasiones nosotros podemos encontrar, miren ustedes, ese cambio de coloración, esa mancha, así mismo, que se ve como un tono azulado, ¿no? A veces ustedes la habrán visto muy bien a nivel glútea, de región sacra, más que nada, de algunos niñitos, que se la conoce como la mancha mongólica, ¿no? Entonces, esa mancha, pues, en realidad, no es propiamente que haya salida de pigmento, esta es como una variante. En realidad, ¿recuerdan ustedes cuando mencioné de que el melanocito se origina de la cresta neural y luego migra durante ese proceso en el que está el desarrollo embrionario, migra hasta localizarse en el estrato de células basales? ¿Sí se recuerdan de eso? ¿No? Para formar la unidad melanoepidérmica. Muy bien, se dispone entre los queratinocitos. Pero ¿qué resulta? Que en ocasiones estos melanocitos se quedan en la dermis, no alcanzan a subir hasta la epidermis, a la base. Entonces se quedan en la dermis y en realidad no hay salida del pigmento, sino que en esta situación, por acción de la luz, se va a producir este efecto que se denomina el efecto Tyndall. Es decir, realmente son los melanosomas, como están cargados de melanina, con la acción de la luz, dan esta coloración así azulada. Y es lo mismo que sucede con la mancha mongólica, ¿no? Esto, por ejemplo, en este caso no es mancha mongólica, sino lo que se conoce como el nevo de gota. Bueno, en todo caso, luego tenemos a lo que les estaba diciendo, las manchas por extravasación, y tenemos las equimosis, como ustedes están viendo aquí, justamente ya de mayor tamaño. En este caso, la típica que vemos en ocasiones van cambiando de color, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta, comienza bien morado, luego se hace verde, luego se va haciendo, o sea, bien intenso, luego se va haciendo verdoso y hasta que se hace amarillo, ¿no? Justamente por la oxidación de la hemoglobina. Entonces, esto pueden ser pequeñitas, son las petequias, como les decía, y ya veremos también a las vírices. En este caso tenemos las manchas tipo acrómicas, miren ustedes que viene a ser las manchas del vitiligo, lo que les estaba explicando, ¿no? En este caso hay la acromía y ahí la pérdida total del pigmento en ese sitio. Leucodermia también se lo puede denominar. Acá tenemos manchas hiperpigmentadas verdaderamente, como les decía, esto por ejemplo puede ser en un paciente que ha tenido una fitofotodermatitis, la dermatitis de Berlot. Puede ser, como les decía, exprimiste el limón y te salpica la gotita de limón y luego te expusiste al sol y se te produjeron esas manchas así. O a veces pueden adoptar el aspecto lineal. En todo caso, esta es una mancha hiperpigmentada. También podemos ver las del melasma, como les estaba explicando hace un rato. Pero en cambio, miren ustedes, hay algunos conceptos que les decía, lesiones especiales que no entran, no encajan en este caso. En esto vienen a ser los eritemas, que en realidad podrían ponérselos como que si fueran las manchas por neoformación, porque realmente son vasos sanguíneos que están produciendo esto, pero no se lo denominan, no podemos decir tiene una mancha roja, sino que nosotros ¿qué hablamos? Eritema, ¿verdad? Entonces hablamos de un eritema localizado, entonces un paciente que yo veo, bueno, aquí a nivel facial, puede ser que tenga una rosácea o puede ser que tenga un lupus. Entonces, bueno, pero me habla de un eritema localizado. Pero también podemos hablar de un eritema generalizado, ¿no? Esta persona, pues,
se puso demasiado al sol, no sabemos cuál habrán sido sus motivos, pero miren ustedes cómo en las áreas que estaban protegidas, acá por el cabello o aquí por la tirita del vestido, se protegió, ¿no? Entonces también hablamos de eritema, entonces ese enrojecimiento de la piel, pero no podemos decir que está manchada, ¿no? Eso es diferente. Y acá tenemos unas manchas por neoformación, que es lo que les estaba explicando, de los angiomas, ¿no? Este es un angioma plano. Ustedes han visto esas manchitas como las que están viendo allí, a veces se ven a nivel de los dedos, a veces se ven a nivel de la frente, a nivel de la nuca, típica la llamada piquete de la cigüeña. Entonces son vasos sanguíneos justamente nuevos que se formaron a este nivel. Entonces son manchas por neoformación llamadas angiomas planos. Otras lesiones de tipo... Doctora, ¿sí? esos angiomas planos son los que le salen también a los bebés a veces por la nariz y la frente también. Así es. Ya, pues, ¿sabes qué, Paulina? Después no me interrumpa. Al final, digo preguntas, ahí me hace la prueba. Escríbela para que me hagas acuerdo. Muy bien. Ya, gracias. Bien, entonces las telangiectasias, que son lesiones, como ustedes ven, que son asimismo dilataciones realmente de vasos sanguíneos, ¿no? Asimismo tenemos que puede ser a nivel facial, tenemos las típicas lesiones de telangiectasia en personas con rosácea o en las extremidades inferiores, personas que tienen los trastornos justamente circulatorios, los trastornos los vasculares, entonces, pero no vamos a decir manchas, sino que son lesiones de este tipo, como les decía, especiales, ¿no? Pero acá, en cambio, sí tenemos las víbices. Miren ustedes que son lo que les explicaba, que son manchas por extravasación, pero en línea. Si ven ustedes, son como líneas, ¿no? Por ejemplo, algunos medicamentos como la bleomicina, pues ocasiona este tipo de manchas. Y esta de acá, bueno, que nosotros vemos una persona pues que no dejó ninguna parte de su piel sin cubrirla de tatuaje realmente, pero es una mancha de origen externo, debe ser algún demente, ¿no? Pero en todo caso, vemos acá asimismo una piel que está toda amarilla, no le vamos a decir tiene mancha, sino que decimos que tiene una ictericia, ¿no? Entonces hay un cambio en la coloración de la piel generalizado porque se denomina ictericia. Entonces, todas estas que acabo de mencionar no producen justamente relieve, ya estamos hablando que solamente es cambio en la coloración, pero a partir de la pápula, esta sí va a ocasionar relieve, entonces esta es las pápulas. ¿Qué son pápulas? Son lesiones circunscritas, elevadas de la piel. Pueden tener un origen epidérmico nada más o puede ser mixta, es decir, que puede originarse inclusive desde la dermis superior. Entonces, las pápulas nosotros también las tenemos que estudiar, las características que presentan. Si le vemos la superficie lisa, si es redonda como las cúpulas de las iglesias, si ustedes han visto una iglesia catedral, ¿verdad? Es redondita la parte de encima, entonces se llaman pápulas cupuliformes, es decir, porque imitan a las cúpulas, volviendo a lo que les decía que en dermatología utilizamos mucho las similitudes. Eso me orienta. Cuando yo hablo de una pápula cupuliforme, yo después voy a tener una orientación a qué tipo de lesión estoy, pues puede ser una lesión de un molusco contagioso. Pero también ya le vamos a ver otras características, pueden ser aplanadas, como por ejemplo estas pápulas que tenemos acá, miren ustedes, aquí tenemos, por cierto, esta persona tiene las verrugas planas y tiene el fenómeno del pseudo-Koebner, que les estaba explicando hace un rato, ¿no? Tiene verrugas aplanadas, pero aquí ella posiblemente se estuvo arañando, pues se lastimó, quién sabe, accidentalmente, y se produjo la autoinoculación del VPH, entonces se produce el pseudo-Koebner, ¿sí? Entonces, esto por cierto, pero las típicas verrugas, precisamente las características de las pápulas de las verrugas planas, como lo dice su nombre, son planas. Ya vamos a ver otros tipos de pápulas, por ejemplo aquí, las del molusco contagioso que les estaba explicando, son pápulas asimismo redondeadas, pero algo que los suele caracterizar también al molusco es que tienen una concavidad. También se las denominan pápulas que son, que tienen umbilicación, se llaman pápulas umbilicadas, porque es como que tuvieran un ombligo en la parte central. Entonces, cuando ya estudiamos nosotros esta infección, este molusco contagioso, ya vamos a ver cómo esa característica de esa pápula ya me orienta al diagnóstico. Si ven la concavidad que tiene, entonces es las pápulas umbilicadas. Puede ser que esté inflamada, como esta, miren ustedes, pero tiene en su parte central la concavidad, esa depresión, el ombligo, como también les explico. El tamaño pues puede variar, puede ir desde 1 milímetro hasta 0,5 centímetros. Algunos autores he visto en algunos que
hasta 1 centímetro la denominan, pero la mayoría de los autores solamente la describen como hasta 0,5 centímetros, siendo otras lesiones ya a partir de medio centímetro. Entonces, las pápulas pueden ser, las características como sean muy pequeñas, 1 milímetro, pueden agruparse y en ocasiones cuando se agrupan como estas, puede uno describirlas como placas. Uno puede decir, bueno, describir es una placa, pero que está conformada por múltiples pápulas, así uno dice. Pero también puedo decir muchas pápulas agrupadas. Entonces esto, por ejemplo, es típico de una patología que se llama lichen nitidus. En otras ocasiones nosotros vamos a encontrar estas pápulas que son también muy importantes, muy características. Quiero que sigan el cursor, por favor, de lo que yo voy a ir dibujando aquí. Quiero que vean aquí, miren cómo va el cursor para acá, otro para acá, una línea aquí, otra línea aquí y otra aquí. ¿Qué están viendo ustedes? Un polígono, ¿verdad? Es una pápula poligonal. Me parecería como que fuera una casita que está de lado, ¿no? Aquí está la base y acá está la puntita. Bien, esas pápulas de aspecto poligonales y que tienen un tinte entre rojizo y violáceo son las típicas pápulas del lichen Ruber plano. Entonces, si a mí me llega un paciente que tiene esas lesiones, que además, con esas características, pápulas poligonales que son aplanadas, tienen como una leve descamación superficial y además la tiene localizada en las muñecas, sin hacerle una biopsia yo ya sé que tiene un lichen Ruber plano. Entonces, por este aspecto, o sea, la imagen es la que más me orienta, ¿no? Pues siempre en todo cuadro que ustedes tengan delante, siempre traten de buscar la lesión típica elemental. A veces, repito, cambia por el tema de que se han aplicado tratamientos o pues confluyen, pero la lesión elemental típica, esa no cambia. Acá tenemos, miren ustedes, en cambio, hay unas lesiones de que van dentro del grupo de lo que son pápulas, pero que se las considera especiales. Ahí ya viene el llamado comedón. Algunos de ustedes habrá tenido acné o habrá visto algún paciente con acné y se habrá dado cuenta que tiene unas lesiones asimismo redondeadas de dos tipos. Unas que son negritas y que la gente se lo aprieta y se lo saca, ¿verdad? Esos son comedones superficiales, son los llamados puntos negros. ¿Sí? La gente se lo apresiona y le sale la grasita, ¿verdad? Como con una manchita negra en la parte superficial. Pero en ocasiones se han dado cuenta y los pacientes dicen, doctora, yo me lo trato de sacar y no puedo, porque están más profundos. ¿Y cómo lo vemos? Los vemos como están aquí, como lesiones un poco amarillentas, como que estuvieran más profundas. De hecho, son más profundas, ¿no? El comedón es la lesión pues, típica o básica del acné o el microcomedón, pero que nosotros la vemos ya desarrollada como el comedón. Y son de dos tipos, comedones cerrados, que son estos profundos o amarillentos, y los comedones abiertos, que son los puntos negros. Pero este paciente tiene en su tórax anterior acné y tiene justamente las típicas lesiones del acné vulgar, que son los comedones cerrados, tiene comedones abiertos, tiene pústulas y por ahí tiene algunas pápulas también, ya las vamos a ir viendo. Las pápulas pueden ser inflamatorias, no necesariamente tienen que ser color de la piel. Bien, en realidad, ¿qué es lo que contiene el comedón? No es más que una mezcla de sebo, tiene queratina, ya ustedes conocen muy bien el sebo, tiene queratina y tiene al Cutibacterium acnes. Anteriormente se lo denominaba Propionibacterium acnes, pero la nomenclatura actual ya lo denomina como Cutibacterium acnes, la bacteria que justamente produce inflamación del acné. No es que lo causa, solo que lo inflama. Bueno, ahora vamos a ver en cambio lo que corresponde a placa. Entonces, la placa es una lesión de mayor a 1 centímetro de diámetro, puede ser de muchísimos centímetros, 20 a 30, pero mayor a 1 centímetro, y es como una meseta, es sobrelevada. Ya les dije que desde la pápula en adelante todas son palpables, entonces es sobrelevada. Bien, esta por ejemplo es la típica de una tiña que les estaba explicando, en una placa, como les decía. Entonces, en este caso, pues en ocasiones puede ser así, desarrollada como tal, o como les explicaba, por confluencia de las pápulas que les mostré hace un rato, de las de acá. Miren ustedes, aquí también podríamos describir como placa formada por estas micropápulas, o las que están acá, que es la lesión típica de lo que es. Este también, miren, son placas de mayor tamaño, les decía que puede ser de muchísimos centímetros. Miren ustedes un típico paciente con una psoriasis vulgar, ¿no? Placas eritematosas, con la escama blanco nacarada. Entonces, miren ustedes, una psoriasis, pero sigue siendo en placas.
Luego tenemos lo que son las vesículas. Las vesículas que corresponden realmente son colecciones líquidas, ¿sí? En la superficie cutánea. Las vesículas realmente, como les decía, por ejemplo, en este caso, la diapositiva está invertida, chicos, y la verdad que ya no la pude volver a poner como debe ser. Pero en todo caso, es de un paciente con zóster, ¿no? Están agrupaditas, como ustedes están viendo. Pero lo que me interesa es la lesión como tal, son vesículas, es decir, colecciones líquidas, en este caso superficiales, ¿no? Siempre son a nivel de la epidermis, las vesículas. Entonces es importante esto porque realmente nos ayuda a orientar, no miden más de 0,5 centímetros de diámetro, asimismo puede ir desde 1 milímetro hasta medio centímetro. Tenemos acá la pústula, ¿no? La pústula, en cambio, es una colección purulenta, es como si fuera una vesícula que se tornó con el material purulento, con pus. Pero ojo, estas pústulas pueden ser realmente foliculares, es decir, que estén dentro de lo que corresponde a un conducto folicular, un pelo, que ya lo vimos la semana pasada en la clase de anatomía de la piel, pero también pueden ser parafoliculares, así están perianexiales, al lado del pelo. Entonces, algo importante, chicos, no siempre que ustedes vean que hay pústulas significa que sean de tipo infecciosas. Por naturaleza, nosotros tratamos enseguida que vemos pus, dale a un antibiótico. No, las pústulas pueden ser de contenido infeccioso, obviamente pues hay infecciones bacterianas, pero en muchos de los casos son realmente estériles, es decir, que solamente son colección de neutrófilos, simplemente es una pústula, es una colección inflamatoria. Existen algunas dermatosis, como miren la misma psoriasis de Barber, por ejemplo, en la cual nosotros vamos a ver estas colecciones purulentas, son estériles, no son de tipo infecciosas. Miren ustedes esta reacción, o sea, no va a darle antibiótico enseguida, no, pues prefiero hacerle un cultivo para ver si realmente tiene una infección de tipo bacteriano. A veces la colección purulenta está localizada en la dermis o en el tejido celular subcutáneo y forman los abscesos, ¿no? Entonces, todos hemos visto a algún paciente con absceso y pues esto realmente es una gran masa de pus que tiene en la interior. Generalmente esas sí son generalmente de contenido infeccioso. Luego tenemos las ampollas. Las ampollas asimismo son colecciones líquidas, pero estas son de mayor tamaño y estas pues pueden llegar a medir 20, 30 centímetros dependiendo qué factores la están ocasionando, ¿no? Entonces, asimismo un contenido de suero, lo que está aquí en el interior, pueden ser, como les explicaba, epidérmicas o subepidérmicas, ¿no? En todo caso, ¿recuerdan cuando les mencioné lo de en los desmosomas? Les hablaba de dónde está el antígeno del pénfigo y en los hemidesmosomas, el antígeno del pénfigoide, ¿sí se acuerdan de eso? Bien, entonces justamente se produce por esa ruptura de estas proteínas, esas plaquitas que unen a los queratinocitos y va a producirse estas ampollas. Por ejemplo, si es por una quemadura, puede ser de mayor tamaño, ¿no? Terribles, como ustedes conocen. Y en algunos casos ya puede haber una destrucción profunda. En algunas ocasiones, miren ustedes, también tenemos, vamos a ver los nódulos, ¿no? Bueno, esta chica que tiene un acné, pero ustedes están viendo, quiero que vean realmente más allá de lo que simplemente ven sus ojos, ¿no? Realmente por aquí tiene lesiones de las típicas pápulas inflamatorias, pero si ustedes se dan cuenta y siguen el cursor, aquí se nota como algo redondeado que tiene, más allá de la inflamación que tiene aquí. Realmente tiene un nódulo, porque ella tiene un acné nodular, si ven aquí, un acné nódulo quístico, y en realidad los nódulos en algunas ocasiones pues son lesiones nodulares u ovoides, redondeadas u ovoides, y que pueden inclusive en ocasiones ser más palpables que visibles. O sea, en ocasiones puede venir desde el celular subcutáneo o de la dermis y no lo podemos realmente ver en todo lo que es su magnitud. Acá pues justamente miren ustedes estas lesiones típicas de estas lesiones quísticas, que son realmente, pero es un nódulo en realidad, pero ya vamos a ver lo que es la diferencia con quiste propiamente, ¿no? Esta está más superficial, miren ustedes aquí, pero es una lesión en este caso sobreelevada, ¿no? En ocasiones esas lesiones nodulares, cuando son múltiples y especialmente por ejemplo localizadas en las extremidades inferiores, se la conoce como nudosidad. Entonces, si ustedes también se fijan, realmente, como les decía, son más palpables que visibles. Fíjense ustedes cómo se observa como un ligero relieve en esto, ¿no? Si nosotros lo palpamos, pues vamos a palpar la nudosidad, aunque hacerlo con mucha delicadeza, porque cuando ustedes vean pacientes así, tengan en cuenta que la nudosidad causa dolor.
el eritema nodoso, básicamente, que es típico, pues se observa llamado el eritema indurado de Bazán en personas con tuberculosis o que toman anticonceptivos en algunas mujeres. También se observa como una reacción en la lepra. En todo caso, esto es doloroso, ¿no? Aquí tenemos, en cambio, el abón o roncha, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como la típica de la urticaria, que pueden ser asimismo muy pequeñitas, como las típicas cuando te pica un mosquito, pero pueden ser de mayor tamaño. Traduce más que nada un edema de la dermis. Eso es importante que ustedes lo conozcan bien. Un edema de la dermis. ¿Recuerdan cómo hablábamos que en la dermis superficial justamente hay una mayor cantidad allí de la sustancia fundamental, y también en la dermis en general hay vasos sanguíneos. Entonces muchas veces por alguna injuria, por algo alérgico, hablábamos de la presencia de los mastocitos, si se recuerdan de eso, producen una mayor permeabilidad capilar y justamente sale ese contenido y va a producir edema. No afecta a la epidermis, lo que hace es que la empuja, pero no hay nada encima, no es en la epidermis, es en la dermis. Aquí es cuando yo les explicaba que si yo le pregunto a un paciente, esta roncha de aquí, ¿cuánto tiempo la tienes? Y me dice que esta de aquí la tiene ya más de 2 días o más de 24 horas, ya yo sé que estoy ante una urticaria vasculitis, ya no es algo de una urticaria alérgica simple, ¿no? Porque en la urticaria común no dura más de 24 horas, son evanescentes y desaparecen sin dejar ninguna mancha ni cicatriz, nada residual. Luego tenemos, miren ustedes, el concepto de lo que es tumor. El tumor realmente se trata de una proliferación celular. Algo importante, chicos, que ustedes tienen que hacer siempre hincapié cuando hacen un diagnóstico, es que si la palabra tumor solamente me dice, sí, hay un crecimiento o proliferación celular, no me indica que sea ni maligno ni benigno. Pueden ser de ambos tipos, entonces no necesariamente estoy diciendo ni pronóstico de nada que ver. En este caso, este es un hemangioma, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí, estas son originados como por la misma naturaleza del angioma que vimos, o sea, crecimiento, proliferación, en este caso del desarrollo de vasos sanguíneos, y produjo esta tumoración. Estos son hemangiomas capilares. También tenemos este otro tipo de tumor, como estamos viendo aquí también, una clásica lesión que sangra y crece muy rápido y sangra abundantemente, conocido como granuloma piógeno, ¿no? Típico de durante el embarazo, una temprana infancia, en personas que tienen resistencia a la insulina. Se produce justamente ese, por cierto, recuerdan que yo les decía que los estados de hiperinsulinemia va a producir un crecimiento de tejidos. Entonces, por eso durante el embarazo es común en las mujeres que no se controlan bien la glucemia, entonces suelen tener granulomas piógenos. Es benigno, por cierto, entonces estos son tumores benignos. Acá sí tenemos un tumor maligno, el melanoma maligno, ¿no? Un cáncer de piel, pues realmente uno de los más agresivos que puede soportar un ser humano, ¿no? Que lo mata. Pero es tumor, entonces este es maligno, el anterior es benigno, pero siguen siendo tumor. Y finalmente, chicos, tenemos esta otra lesión también muy importante que es el quiste. ¿Y qué es el quiste? No es más que una cavidad, ¿sí? Esta es una cavidad que encontramos pues en la parte cutánea, generalmente en la dermis o hasta en celular subcutáneo, pero que está provisto de una pared. Si ven ustedes aquí, membrana o pared. Eso es lo que lo caracteriza al quiste. No todas las lesiones que nosotros vemos nodulares son quistes. Entonces, el quiste verdadero tiene esta pared o membrana. En su interior, ¿qué va a contener? Pues queratina, sebo, mucina. Entonces, pues vamos a encontrar cualquier componente, pero lo importante es que siempre tiene que tener esa membrana, porque si nosotros cuando hacemos un procedimiento y solamente en algunos casos abren y sacan el contenido, pues nuevamente se va a llenar. Hay pacientes que dicen, yo ya me operé, dice doctora, de esta bolita, pero otra vez se me volvió a crecer. Es porque no hicieron la extracción de la membrana. Bueno, chicos, entonces no olviden que tienen que entrar al Moodle para hacer la respuesta y una tarea que les tengo que enviar. ¿Alguien, por favor, tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, de ser así, pues voy a proceder a subir a grabar esta clase, pues para subirla y subírselas al Moodle. Entren al Moodle, por favor. Ha sido un gusto, chicos. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora.
Gracias, doctora. Gracias, doctora.